Que son tiempos difíciles para el dinero público no es ningún secreto. ¿Están justificadas las subvenciones a las entidades deportivas, a las sociedades anónimas en este caso? ¿Cómo se defrauda en la región y fuera? ¿Cómo lo hacen los deportistas? ¿Cómo lo intentan hacer o no algunas entidades? ¿Cuál es la situación real de presente y de futuro de nuestros clubes en la región de Murcia? Hoy, ley, deporte y fiscalidad, mucha en Espacio Abierto. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos como cada jueves al espacio de debate y actualidad de Televisión Murciana. Aquí estamos como siempre puntuales con ustedes, con las mismas premisas: pluralismo, sentido crítico y opiniones cualificadas. Las ayudas públicas a las entidades deportivas en la región, antes y después de la crisis. Es el título que le hemos dado al programa de esta noche y para ello contamos con invitados, como siempre, o lo intentamos, de primer nivel. Les presento a Salvador Rincón. Él es abogado, experto en derecho deportivo, entre otros, ha sido abogado y es de la Federación Murciana de Fútbol, del Cartagena, y en su día también ayudó al Real Murcia. Salvador, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. También está con nosotros Fernando Zaplana, asesor fiscal, experto de Vía Asesores y organizador del exitoso foro Murcia Decide. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Y también, lo conocerán ya, es buen amigo también de esta casa de Televisión Murciana, a Pablo Baeza, el presidente de la Asociación de Accionistas Minoritarios del Real Murcia. Pablo, buenas noches. Buenas noches. Gracias una vez más por acudir a nuestra llamada para hablar de todos estos asuntos. A vosotros. Hemos salido a la calle para ponerles en situación. Queríamos saber lo que opina la ciudadanía murciana de las ayudas, las subvenciones que se dan por parte de las instituciones, gobierno regional, ayuntamientos, a las diferentes entidades públicas aquí en nuestra comunidad. La calle es muy clara, así lo ha recogido nuestra compañera Ana Belén Polo y nuestro compañero Eduardo Medina. En Espacio Abierto hemos querido averiguar lo que opina la gente sobre las subvenciones aportadas por la administración pública a los clubes deportivos. Sí deben de hacerlo, pero cuando se lleve cierta calidad en cuanto a la administración. Entonces quiero decir que si es para bien, bien, pero si para meter solo lo consigo, pues no. Cada club debe de salir por sí solo. Creo que la ayuda del Estado debe de estar para cosas muy importantes y más hoy en la sociedad con la necesidad que tenemos. La ayuda debe de ir para lo que verdaderamente se necesita. Los clubes deben de salir por sí solos, se deben de subvencionar con su propia ayuda de los socios, de lo que puedan sacar. Yo creo que no. Los clubes deportivos tienen que mantenerse con las aportaciones de los socios. Hay muchas cosas para ayudar antes que a los clubes deportivos. ¿Entiendes? Mi opinión es que no, porque las empresas privadas no son rescatadas por los entes públicos, excepto la banca. No, creo que no. Creo que los clubes deportivos deberían de tener subvención privada. En este momento creo que no. Creo que hay necesidad de gastar el dinero en otras cosas más positivas para la economía, que activen más la economía. Yo personalmente considero que no. Porque si ya venden entradas con sus publicidades, pues podrían a lo mejor mantener esos. De las administraciones públicas también sirven para otras cosas, ¿no? Aparte de los clubes deportivos. No. ¿Por qué? Pues porque los clubes deportivos más suficiente tienen con los socios y lo que saquen de taquilla y todo eso. También depende a qué tipo de club deportivo. También depende. No a todos. No. ¿Por qué no? Creo que los clubes deportivos deberían ser autosuficientes en sus recursos y que las administraciones públicas deberían invertir sus recursos en otras cosas mucho más importantes. Bueno, pues sí, en algunos casos sí, sobre todo a los clubes de formación con niños, juveniles, a eso sí. Hombre, pues fomentando, ayudar económicamente, es una manera de fomentar el deporte entre la juventud. ¿Por qué?
porque es una actividad lúdica y que en todo caso se tienen que autofinanciar por su propio trabajo. No, en ningún caso, nunca. ¿Por qué? Porque no. Porque eso es una cosa privada y cada cual que se pague sus vicios, el Estado ya tiene bastante. Bueno, pues esa es la opinión clara, mayoritaria, parece, de que las instituciones no deben ayudar a las entidades deportivas, pero claro, ¿dónde queda la promoción y dónde queda, como decía también un señor, pues esa ayuda a la juventud para que practique deporte y no se dedique a otro tipo de cuestiones? Salvador, ¿cuál es tu opinión? Vamos a ver, es normal el tipo de respuesta que se está dando por la caída de la situación económica en la que nos encontramos, ¿no? Lo lógico es que mayoritariamente cada vez que pensemos, pues, bueno, nos podemos trasladar, ¿por qué tienen que recibir subvenciones los partidos políticos? ¿Por qué tienen que recibir subvenciones los sindicatos? Podrían mantenerse de sus cuotas, de sus afiliados, etc. Es decir, que con esto nos podemos hacer planteamientos de mucho tipo. No solo reciben los clubes, claro, es que estamos hablando de los clubes y parece que estamos hablando del Murcia o del Madrid o del Barcelona. No nos equivoquemos, reciben subvenciones también los clubes de base, pero hay más instituciones relacionadas con el deporte que reciben subvenciones. Las federaciones reciben subvenciones, el Centro de Rendimiento de Alto Rendimiento de Murcia recibe subvenciones, las comunidades autónomas con respecto al deporte reciben subvenciones del Consejo Superior de Deportes. Es decir, que hay muchas instituciones que reciben subvenciones para el deporte. Lo que pasa es que a lo mejor las cantidades, y por eso es lo que le llega a la ciudadanía en masa, siempre son mucho más elevadas a instituciones de primer nivel, como el caso del Real Murcia o el Fútbol Club Cartagena, entre otros, y no a lo que está apuntando Salvador. Pero, Fernando, ¿cuál es tu opinión acerca de...? Bueno, yo siempre pienso que hay que diferenciar. Hay diferentes tipos de subvenciones o de ayuda o de patrocinios, que también es otro formato. Por ejemplo, en el caso de las federaciones, realmente se recibe un dinero porque son entidades privadas que actúan por delegación de lo público, y entonces al sustituir a lo público deben tener un dinero para unos fondos para poder trabajar. En cuanto al patrocinio del deporte de base, yo creo que siempre es bueno intentar ayudar en la medida de lo posible. Lo que ocurre es que quizá no se puede con todo. A otros niveles, hablamos de deporte profesional, entiendo que se mezclan otro tipo de cuestiones, como es el retorno que recibe la ciudad por tener un equipo de alto nivel que sirve de promoción y bueno, al final hay una contraprestación en cuanto a la marca de la ciudad, en cuanto a factores económicos adicionales, hostelería, comercio, etcétera, etcétera. Y eso entiendo que es lo que justifica ese dinero público aportado a lo privado. Y además, casos como el del baloncesto o el fútbol, si hay un deporte de base con el que se trabaja, escuelas, equipos federados, siempre son más numerosos que los de otros clubes por diversas cuestiones, y todo eso necesita un dinero que bueno, en fin, yo lo veo bien, pero siempre con criterios claros, que sean entendibles por todos y sobre todo que ese retorno esté muy transparente y muy cuantificable. Pablo, ¿cuál es tu opinión acerca de la subvención pública? Bueno, las subvenciones públicas, yo coincido un poco con Fernando en ese sentido, es decir, habría que diferenciar la aportación y el uso que se da a esa aportación, porque si ese uso revierte en la sociedad o en la ciudad o en la región, pues lógicamente podríamos darlo por bien utilizado. Entonces, en ese sentido, y si sirve de apoyo pues para clubes o entidades que no tienen instalaciones y demás, pues ahí sí se está haciendo un buen uso del dinero público. Pero cuando va a un tipo de sociedades privadas, clubes deportivos privados, pues que además si están situados en niveles en fútbol profesional y tienen sus propias vías de ingreso, pues quizá nosotros entendemos que los clubes de fútbol deben de tener un modelo de gestión sostenible y que no haga que se tenga que recurrir a este tipo de subvenciones. Esa es nuestra visión desde la Asociación de Accionistas. La diferenciación principal entre las sociedades anónimas deportivas y las federaciones, que como bien apuntabais, yo creo en gran medida los tres, pues realizan esa función pública, que es lo que le hace pues ser diferente y tener justificación, ¿no?, de las ayudas, porque
Hay que justificar, las federaciones, en este caso Salvador sí que tiene... cualquier subvención, como te dice el general de subvenciones, y Fernando sabe quizás más que yo de este tipo de historias, hay que justificar, es decir, la finalidad a la que va destinada la subvención hay que justificarla por parte del beneficiario, pero es que además el beneficiario está sometido en todo momento al control de que efectivamente se destina a eso. Por tanto, ahí, sea privado o público, hay que hacerlo. Yo tengo aquí algunos datos, si queréis, se publicó el viernes pasado, el día 6 de febrero, en el Boletín Oficial del Estado, por ejemplo, las ayudas que ha dado el Consejo Superior de Deporte el cuarto trimestre. He sacado algunos los más significativos, los datos más, los números más grandes, ¿no? Por ejemplo, Federación Española de Bádminton, 65.300 euros subvención para el programa Mujer y Deporte. Federación Española de Balonmano, 75.659,16 euros por lo mismo, pero me voy. Centro de Alto Rendimiento de Murcia, por ejemplo, 96.265 euros para el desarrollo de programas deportivos estatales. Esto el cuarto trimestre de 2000. Pero fijaos, por ejemplo, el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, 2,5 millones de euros para colaborar en gastos de funcionamiento e inversión. U otro, por ejemplo, Federación Española de Rugby, para saneamiento económico y poder hacer frente a parte del endeudamiento que tiene esa federación. Esto es el Consejo Superior de Deporte, a las distintas, el último, el cuarto trimestre, bueno, tenéis, está publicado, hay mucho más, he sacado algunos de los datos, ¿no? En este caso no son clubes privados, los clubes privados normalmente suelen ser más los ayuntamientos, sobre todo los clubes de deporte base. Aquí tropezamos con la piedra que hemos dicho, es que el primer requisito para que los clubes reciban una subvención, que creo que lo hemos comentado antes, es estar al día con Hacienda y la Seguridad Social. Y ese es precisamente es el problema para las principales entidades que, salvo el Club Baloncesto UCAM Murcia, de los de primer nivel, Murcia-Cartagena en fútbol, el baloncesto en... No, pero incluso con los pequeños pasa, con los clubes de base, a veces pasa eso. El problema es que cuando no hay ese día a día, con Seguridad Social y Hacienda, pues no se puede recibir nada. Pero, ¿se puede hacer alguna triquiñuela, Salvador? No, no se trata de triquiñuela, vamos a ver, lo que se trata es que, insisto, Fernando quizás sabe más, lo que se trata es de llegar a ese acuerdo con Hacienda. Desde el momento en que tú llegas a un acuerdo con Hacienda, ya no debes a Hacienda, y podría ser receptor de subvenciones, ¿no, Fernando? En este caso. El problema es que si la deuda se refiere a retenciones, por ejemplo, actualmente es una deuda no aplazable, con lo cual no puede adquirir la condición de estar al corriente con deuda aplazada. Y es la pescadilla que se muerde la cola. No me pueden fraccionar ese pago a X plazos y no puedo estar al corriente, no puedo recibir el dinero de subvenciones y bueno, ahí está muchas entidades, entre ellas el Real Murcia. Pero sí que es verdad que a lo mejor alguna entidad deportiva, a través de su fundación, ha canalizado... Bueno, pero eso es una situación... A ver, las fundaciones, igual que una asociación sin ánimo de lucro, es una entidad con personalidad jurídica propia. Diferente de sus socios o componentes. Con lo cual, efectivamente, tiene un patronato y tiene un protectorado por encima, que es el que, digamos, hace de controlador, pero no tiene nada que ver... Jurídicamente hay una separación total con respecto digamos, al promotor. En todo caso puede ser parte de su patronato. Y ahí, claro, el club, la sociedad anónima deportiva, puede estar con una situación de deuda y la fundación puede estar limpia y puede recibir dinero de subvenciones. En el caso del Real Murcia, efectivamente de la fundación en concreto, pues cuelgan lo que son los equipos base. Entonces, bueno, pues es posible que pueda estar recibiendo subvenciones de algún tipo en ese sentido. Pero sí que es cierto, y como bien dice Fernando, pues que son formas jurídicas distintas y que, a pesar de que en el caso del Murcia, pues digamos uno de los que están dentro del patronato, pues sea hasta incluso es el presidente o el máximo accionista del club, sí que son formas jurídicas distintas. Entonces es posible que por ahí sí que se esté con anterioridad se hayan recibido subvenciones.
dejando a un lado la forma de fundación, sí que me gustaría que nos centráramos un poco en la de la Sociedad Anónima Deportiva en particular, porque es la que está dando los mayores quebraderos de cabeza, sobre todo a los aficionados al deporte, y es donde pues ya se interesa uno por la ley de subvenciones y por otros textos legales que marcan mucho el devenir de estas entidades, históricas en su caso, pero que, como muchos apuntan también, bueno, la ley de obligación en conversión a Sociedad Anónima Deportiva pues ha tergiversado, sobre todo en el fútbol en particular, muchas veces el futuro o el devenir a corto plazo de estos clubes, ¿no? Sí, el caso del Murcia es uno de los casos más, y pues sobre todo a nosotros nos toca muy de cerca. Oye, es un club, es una sociedad anónima deportiva con un máximo accionista, y ese máximo accionista, bueno, pues lleva el devenir del club en como todos lo estamos viendo. Lógicamente, yo puedo, en este caso puedo hablaros de lo que la asociación está proponiendo, la Asociación de Accionistas Minoritarios, que es tanto al actual máximo propietario de la Sociedad Anónima Deportiva como a aquellas personas que a las que nos estamos dirigiendo para que intenten hacerse cargo de la propiedad del club, es que siempre haya un modelo de gestión sostenible, es decir, que el club sea capaz de soportar la infraestructura a través de sus propios medios, las aportaciones de los abonados, ingresos de ventas de futbolistas y demás, pero todo eso pasa por tener unas instalaciones, una infraestructura adecuada, y a colación con lo que estábamos comentando, la Asociación de Accionistas lo que está proponiendo tanto al actual propietario como a posibles inversores que puedan venir, y para eso nos hemos acercado a ayuntamientos, a partidos políticos para explicarles el proyecto, es decir, y va, como te decía, a colación de lo que estábamos comentando, no a pedir una subvención, no a pedir una propiedad de suelo público ni nada por el estilo, sino una cesión de terreno para que la propia asociación o los aficionados del club o empresas murcianas que así lo decidan sean capaces de construir esa ciudad deportiva, pero diferenciando que habría un uso preferencial para el club y un uso público, que revierta en las arcas de la ciudad, es decir, que pues, se puedan hacer concentraciones de equipos internacionales, que pueda ser utilizadas por aquellos clubes de la ciudad o del municipio que no tienen sus propias instalaciones, y al final pues el club también sea capaz de fabricar activos que luego al venderlos pues hagan que tú tengas un modelo de gestión que no requiera de dinero público. Todo eso, lógicamente, encauzado de una forma legal, pero ya no estás pidiendo ni subvención ni dinero público, sino una cesión de terreno para trabajar eso. Es decir, hay modelos de gestión que sí que pueden hacer viable un club, y una ciudad deportiva para un club de fútbol yo creo que es la clave principal. Pero aquí ya estamos, en Murcia concretamente sufrimos la experiencia del Murcia cuando se transformó en Sociedad Anónima Deportiva la primera vez. Bueno, perdón, cuando no se transformó, quería decir, cuando no llegó a transformarse, es decir, el primero, en el que precisamente en aquel momento, y con los debidos respetos, el alcalde que había, yo creo que no hizo o no tuvo las santas narices de hacer lo que debía haber hecho, como hicieron otros alcaldes en otras ciudades, y por estar sometido a la presión de Izquierda Unida se dejó que el Murcia no se convirtiera en Sociedad Anónima Deportiva y de hecho descendió. Fuimos el único club que pasó. Digo esto porque esto del terreno, por ejemplo, es algo que se ha criticado en Las Rozas con la ciudad deportiva de la Real Federación Española de Fútbol, y con la ciudad del deporte, que los del grupo municipal distinto, en este caso del PSOE al PP, critican que a una entidad como la Real Federación Española de Fútbol se le haya dado, digo por lo que estábamos diciendo de la encuesta, ¿no? Que decían al final que al final esos terrenos que son del ayuntamiento van a ser para que el Murcia se beneficie. Es complicado, al final siempre... Por eso digo que el planteamiento siempre tiene que a mí me parece bien, quiero decir, desde el prisma de que hay que diferenciar la construcción de esas instalaciones de las cuales se va a beneficiar la ciudad, como te comentaba, tanto porque se pueden hacer concentraciones de equipos internacionales que dejan pernoctaciones, que desestacionalizan el turismo. Tenemos un caso muy claro como el del Pinatar Arena. En Pinatar Arena yo no sé cuántas pernoctaciones, se habla de más de 9.000 pernoctaciones, es decir que todo eso deja dinero. Sí, pero también es otro caso, como apunta Salvador, que también hubo un grupo político en San Pedro que se opuso a esa cesión, ¿no? Seguro, ¿eh? Digo porque en Las Rozas pasó que llegó el Tribunal Supremo a anular
esa concesión, porque decía que no se podía hacer así. Es verdad que después se dio la vuelta, se sacó a concurso público, solo se personó la Real Federación Española de Fútbol por €1, la cesión fue por €1, finalmente. Pero inicialmente fue, toma, el terreno, y eso fue al final tumbado por el propio Tribunal Supremo, que decía los medios y la forma no había sido correcta, ¿no? Digo que al final siempre te va a aparecer el grupo de la oposición diciendo que eso no puede ser, que al final se beneficia el club y que volveríamos a lo mismo, pero que ojalá, o sea, podría ser una manera efectivamente a lo mejor de funcionar. El caso de Pinatar Arena es uno de los que tratamos en el quinto foro de FIDE, y lo pusimos como un ejemplo positivo de lo que genera el tener al Borussia, al equipos ucranianos aquí en Murcia, pues es importante, porque al final Murcia suena en Alemania, suena en el mundo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que ese es el caso del fútbol. El caso de otros deportes no es igual, y no nos vamos a ir muy lejos a deportes muy minoritarios. El baloncesto de élite prácticamente no es rentable en casi ningún caso. Entonces tiene que haber cierta ayuda para que sea viable. ¿Qué ocurre? El club que recibe ese patrocinio, esa ayuda, tiene que dar un retorno. ¿Qué aporta Murcia? Pues bueno, aparte del baloncesto de base, si el mes que viene va a venir aquí a Murcia a jugar el Real Madrid, pues bueno, tener jugando a un Rudy Fernández, al Chacho, en fin, todos estos jugadores de primerísimo nivel que han jugado NBA, que se organicen actividades paralelas, etcétera, va a poner... La organización de la Copa del Rey de baloncesto, que se hizo una vez en Murcia. Claro, todo ese tipo de cuestiones... El campeonato del mundo de pádel, que también lo tuvimos hace... Claro, todo ese tipo de cosas son las que al final generan valor. En Foro de FIDE hablamos siempre y se creó con ese objetivo, el hablar de ese círculo virtuoso, que es que el dinero que llega a las entidades llegue, sea de empresas o sea de entidades públicas, que exista una gestión razonable en lo jurídico, en lo contable, en lo fiscal, que exista una comunicación y al final que tenga un retorno quien aporte ese dinero, esa financiación. Y esa es la única forma. Lo que no puede ser es que salga el dinero y vaya al bolsillo de alguien. Publicidad también, es decir, que hay un retorno, que al fin y al cabo el patrocinio a publicidad viene a ser claro, es un retorno. Pero tiene que haber un valor añadido, tiene que ser cierto, y si no puede, hay que hacerlo bien, y yo desde ese punto de vista lo veo necesario. Ahora, el porque sí tampoco. Y repito, no estamos hablando de fútbol, que el fútbol se financia solo. Hoy hemos visto que los derechos de televisión en Reino Unido son 2.300 millones al año por un contrato de 3 años. Más del doble de lo que... Es una barbaridad. En Italia, que creo que es donde estaban los derechos mejor pagados, son 900. Aquí no sé si anda por 400 al año. Hablan de 700 en la última... Bueno, exactamente no sé, pero Real Madrid y Barcelona tienen 140 millones en derechos de televisión. Con ese dinero se pueden hacer muchas cosas. Eso no lo tiene cualquier otro deporte. Y no lo tiene, ya digo, no estoy hablando de el pádel que ahora está de moda o de... Hay un ejemplo de mucho éxito, Fernando, aquí, que lo conoceréis seguramente, y es el pabellón Cajigal. Es la gestión por parte de la Federación de Montañismo, un deporte minoritario, permítanme que así lo exprese, que gestiona esa instalación, ¿no? Gestiona el Cajigal. Y yo creo que... Ese tema es algo que varias veces lo he hablado con diferentes personas que me comentaban las dificultades de financiación de asociaciones, de federaciones. El problema de los pabellones es la fórmula de financiación que han tenido, claro. Si el dinero lo ha puesto una empresa privada, llámese X, lo ha adelantado a la entidad pública, al final es porque tiene un contrato para recuperar ese dinero vía gestión. Si fuera una instalación totalmente pública, evidentemente se podría ceder esa explotación a distintas entidades deportivas para que lo gestionaran y se autofinancien. Sería un buen método para que obtuvieran el dinero de una forma propia, o sea, gestionar con obtención de recursos propios a partir de esas instalaciones. Me gustaría también que entráramos en el debate de la transparencia y el buen gobierno, la buena gobernanza, que bueno, pues en las sociedades anónimas deportivas
ha habido casos de todo tipo, pero ahora mismo, actualmente, no pasan por un momento de buena prensa, no sé cómo lo veis. Vamos a ver, esto es como todo, con la ley del deporte, el decreto regulador de la Sociedad Anónima Deportiva ya prevé que semestralmente y anualmente hay que informar a la Liga de Fútbol Profesional y al Consejo Superior de Deportes, o sea, con la remisión de las cuentas. Por tanto, salvo que estemos como Grecia, que intentemos engañarnos a nosotros mismos, intentemos engañar a los demás, es decir, eso está controlado. Ese es el problema, obligación sí hay. Por eso digo, y control hay por parte del Consejo Superior de Deportes y de las propias ligas. De hecho, si no existía ese control, otra cosa es que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con lo que ha pasado con el Murcia no estaría donde está. Se supone que el Murcia está así por ese control que ha habido, por no cumplir las exigencias económicas que el resto de equipos parece que sí han cumplido, aunque esto habría mucho que decir, y esto es lo que ha llevado a que el Murcia concretamente esté en la segunda vez, ¿no? Como consecuencia de ese control en teoría. No hablamos de, una sociedad anónima deportiva tiene unas obligaciones, a determinado nivel tienen que hacer auditorías, etcétera, etcétera. Pero es que vamos a más, en la última reforma fiscal, las entidades parcialmente exentas, que son cualquier club deportivo, cualquier asociación, ha habido una reforma que a partir de este año ya tienen que empezar a llevar su contabilidad obligatoriamente y hacer impuestos de sociedades. Siempre han tenido que llevar su contabilidad, pero la mayoría no lo llevaban. Lo típico de llevar la cuenta de tantos ingresos y gastos, no. Ahora, hay que llevar, las entidades de este tipo tienen que llevar una contabilidad de partida doble como si fueran una empresa. Y hasta ahora había un vacío en un artículo de la ley del impuesto de sociedades que no todo el mundo hacía el impuesto de sociedades anualmente. A partir de ahora, además, quien vaya a sacar el CIF de un club deportivo en 2015 lo comprobará, porque cuando presentas el 036 para pedir el CIF, automáticamente te marcan la casilla del impuesto de sociedades, igual que en cualquier sociedad limitada. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que van a tener que pagar impuestos? No, simplemente van a tener que rendir cuentas anualmente y decir, oye, estas son mis cuentas y como he perdido dinero no voy a pagar impuestos de sociedades, pero ahí está. ¿Que ahí se pueden hacer trampas? Sí. ¿Que es mayor burocracia y mayor problema? Sí, pero no. También nosotros trabajamos con muchos clubes, muchas federaciones que les ayudamos a gestionar todo y la verdad que al final el resultado es positivo porque se les ayuda a que puedan llegar con una buena gestión a otro tipo de objetivos. Entonces es muy importante. En la Sociedad Anónima Deportiva yo puedo hablarte de lo que estamos viviendo en el caso del Real Murcia, es decir, al final una sociedad anónima deportiva y un club de fútbol con un máximo accionista, el control de las cuentas, bueno, aparte de las cuentas que son públicas, a que todo el mundo tenemos acceso, pues nosotros lo que estamos haciendo es, como accionistas minoritarios que somos, acceder a la Junta de Accionistas, reclamar toda la información de una manera anticipada dentro de la obligación o de la obligatoriedad que pueden tener ellos de facilitarte las cuentas. A nosotros, por ejemplo, las cuentas que hemos analizado del Real Murcia, hemos analizado las cuentas hasta 30 de junio de 2014, que es hasta donde ellos tienen obligación de facilitarla a los accionistas que así lo requerimos. Y haces un poco el control que puedes hacer y llegar hasta donde puedes llegar, porque no eres el accionista mayoritario. Y con todo y con eso, transparencia. Bueno, pues transparencia. Es muy complicado, es muy complicado. Vamos a ver, en la sociedad, estamos hablando de la sociedad anónima deportiva, esto fue una creación que se hace en el año 90 con la ley del deporte, en la que se obliga a la transformación de los clubes en sociedad anónima deportiva en un momento determinado, porque todo esto tiene su razón de ser. Es decir, veníamos de una época, lo acordáis ya en el Mundial de España 82, la viabilidad de los clubes, programas de refinanciación, porque los clubes, esto era típico, el Murcia como llegó a tener que vender el campo. Llegaba un presidente, se iba, dejaba 200 millones de pesetas de deuda, se iba otro, venía otro y se iba 400 millones de pesetas de deuda, se iba este, venía otro, así hasta que llegamos a aquellos 900 millones, porque nadie respondía del club, era pues eso, una cosa que estaba ahí pero que no era nuestra, con lo cual nadie respondía. La idea, el espíritu de la finalidad de la norma es que los clubes se transforman en sociedad anónima deportiva para que el que quisiera se jugara su dinero como una sociedad anónima cualquiera. Tú inviertes, de hecho había la meta, la posibilidad de que cotizaran en bolsa algunos clubes.
en tanto que sociedades anónimas podían y llegar sobre a todo los comprar. grandes clubes podrían salir al IBEX perfectamente, tanto el Real Real Madrid como el Barcelona, pero curiosamente estos no son sociedades anónimas deportivas. Esa es una excepción que prevé la disposición El original. Manchester United llegó a cotizar en Sí, llegó. bolsa, Esa es una excepción que estaba prevista en la propia norma, la disposición adicional séptima, porque que venía a decir que aquellos clubes que en todas las auditorías hechas por la Liga Fútbol Profesional desde el año 85-86 hubiesen tenido un resultado patrimonial neto positivo, podían mantener su actual estructura, decía la ley en aquel momento, ¿no? Salvo que las asambleas quisieran modificar. Esto solo cumplió el Madrid, el Barcelona, el Bilbao y el Osasuna, que son los 4 equipos que no son sociedades anónimas deportivas, si os dais cuenta, ¿no? Pero esto era porque ese saldo patrimonial neto que daba la auditoría era positivo. Podían tener deudas, podíamos pensar que el Madrid, hasta que vendió la ciudad deportiva, tenía no sé cuántos miles de millones de euros, pero claro, al final en la balanza lo que debía frente a lo que tenía, o lo que tenía frente a lo que debía, era siempre positivo, el saldo, por eso no tuvo que adoptar aquello, ¿no? Pero la idea era esa. Es decir, en el caso del Murcia que estamos hablando, Jesús Samper es el que se juega su dinero, en teoría. Y si no puede llegar, tiene que ir al concurso como cualquier otra sociedad. Es decir, no es como antes que, bueno, pues Jesús Samper se habría ido hace ya no sé cuánto tiempo, habría dejado el club endeudado, hay unas elecciones, viene otro, intenta seguir para... Esto, en cambio, claro, con el Madrid y el Barcelona, el Osasuna y el Bilbao, hay una prevención que hizo la norma, y es el aval o la garantía que tienen que aportar del 15% como mínimo del presupuesto de la Junta Directiva cada año. Es decir, el Madrid, que tiene un presupuesto de 400 o de 500 millones de pesetas, cada año la Junta Directiva de Madrid tiene que poner un aval de 150, vamos, el 15% concretamente, lo que sale, para garantizar que va a dar cumplimiento a sus obligaciones, ¿no? Esta era la meta que tenía, o sea que no... Lo que pasa es que después... el resultado que ha habido no es el esperado, ¿no? O por lo menos la situación por la crisis, por lo que sea, pero esta es la finalidad que había con las sociedades anónimas deportivas. Porque además alguna ha seguido generando deuda, concursos de acreedores, y a eso vamos precisamente, a los concursos de acreedores, porque yo creo que es una figura a la que se acogen estas SAT que hay que analizar muy detenidamente, ¿no? Desde el punto de vista fiscal y jurídico. Bueno, yo es que el concurso de acreedores es una figura que yo la haría desaparecer en general, pero no para la sociedad anónima deportiva, sino para realmente cuántas sociedades se han escapado. Una vez que uno pide concurso, ¿cuántas salen? La situación que realmente muy pocas, ¿no? Muy pocas salen adelante. Pero se percibe como un balón de oxígeno, ¿no? Que además se están generando lo que se llama deuda contra la masa, es decir, levantas el concurso y posteriormente al concurso sigue generando deuda y no cumpliendo plazos de pago estipulados. Entonces, no sé hasta qué punto puede tener sentido esta situación. Está porque está esa figura jurídica y ahí está, pero vamos, que no es algo que evidentemente yo crea que sea... Pues, insisto, pocas sociedades, pocas mercantiles se han salvado cuando entran en concurso. No sé si puede ser alguna es muy complicado, cuando entran en ese pozo es difícil que salgan. Y luego... un concurso de acreedores no es gratuito, porque ahí entran los administradores y cobran unas minutas importantísimas. Eso suelen cobrar siempre. Con lo cual, en fin, no sé, yo sí que, en cuanto al Real Murcia, sí que viví de primera mano la situación previa a todo lo que hay ahora. Una situación mala, no recuerdo el presidente que era, yo trabajaba en un despacho de abogados con José Antonio Buendía concretamente, y bueno, veíamos allí futbolistas que no cobraban, que no podían, no ya pagar el alquiler, casi ni comer. Creo que llegamos a llegar 22 cuando aquello de situaciones que se hicieron encierros de futbolistas. La mala venta de la condomina al ayuntamiento. En fin, y los presidentes que habían pasado, pues... Eso es lo que se trataba de evitar, que los presidentes no se fueran de rositas, sino realmente el que quiera que se juegue su dinero. Y la situación que dejó aquello para el futuro de la entidad, pues bueno, no era muy buena. Y ahora pues estamos en otra situación diferente, pero también bastante peliaguda, bastante negativa para el club. En fin. Y a la espera, por cierto, de que en los próximos días incluso el juez en Cartagena pues diga si entra el Fútbol Club Cartagena, por ejemplo, el otro club de la región, en concurso de acreedores o no. Eso
A lo mejor Salvador nos puede dar más datos. No, se me escapa, yo ya no tengo nada que ver con el Cartagena. Sí, pero como sí que has tenido durante la época de Paco Gómez. Sí, bueno, con Paco Gómez, bueno, pues había sus sí. dificultades, pero bueno, al fin y al cabo se iba saliendo, después se negoció con Hacienda, se llegó a un acuerdo con Hacienda, se llegó a un acuerdo con la Seguridad Social que se iba pagando puntualmente, pero ya desde que llegan los nuevos gestores, pues ya no sé realmente a dónde ha llegado la situación para presentar, porque el concurso, lo que tenía el concurso del Cartagena, por lo que he leído en los medios, era no por el fondo, sino porque la forma, ¿no? Creo que no había sido solicitado en forma el concurso, había algún defecto de forma, sí, más que de fondo. Lo echaron para atrás y lo han tenido que presentar de nuevo. El tema de la ley concursal además es curioso porque y no está funcionando bien hasta tal punto que ahora en septiembre se presenta una modificación por la cual tú puedes modificar un concurso que ya está iniciado, es decir, que al final todo eso responde a que no llega a un buen fin toda la situación que se genera en el concurso y como bien decías tú antes, yo creo que si analizásemos todos los clubes que han entrado en concurso de acreedores y viésemos la situación en la que están ahora respecto a la situación en la que iniciaron el concurso, probablemente encontraríamos con que no hay ninguno que haya salido del pozo. No, los pequeños, desde luego, tipo Orihuela, digo pequeños, por ejemplo, Orihuela desapareció, sabéis que se creó el conflicto hace 2 años, ¿no? El Salamanca, que también ha habido sus más y sus menos con la... esto es así, si este tipo de clubes así, al final... Yo creo que el único club que me quedan dudas que pueda estar manejando la situación medianamente bien, porque está manteniéndose en el fútbol de primer nivel, es el Levante Club de Fútbol, porque el resto... Si esto pasa al final un poco por la idea que lleváis vosotros, ¿no? desde la asociación, al final que venga alguien nuevo y que dé un balón de oxígeno. Y que gestione. Si al final tiene que haber un modelo de gestión que haga sostenible al club y todo eso pasa por aprender a gastar lo que tienes y sobre todo a generar una infraestructura que sea capaz de fabricar activos y en el fútbol el único activo que hay es un futbolista. La venta de esos futbolistas que tú seas capaces de generar, pues te revertirán en dinero para las arcas del club o del inversor y harán que el gasto que tenga que acometer fuera. Eso, el fútbol no son matemáticas, pero estamos viendo clubes que están trabajando sobre esa base y que están funcionando muy bien. Solo hay que ver cómo está trabajando el Villarreal, el Villarreal Club de Fútbol, estableciendo un modelo de ese tipo, incluso llegando a acuerdos con localidades próximas al club y estableciendo vinculaciones entre clubes con acuerdos preferenciales y demás. Eso hace que, bueno, pues que seas capaz de fabricar activos que luego te retornen a ti. Sin duda esa es la salida para el fútbol, es una salida necesaria y yo creo que al final la respuesta de los equipos que funcionan así es buena, salen adelante, generan valor y respiran tranquilidad en la afición. Hay un caso este año que es el del Sporting de Gijón. El Sporting de Gijón está jugando, yo no sé si, creo que más de la mitad de los futbolistas de la plantilla son canteranos. Pues están puestos de ascenso. En una situación muy delicada económicamente. En puestos de ascenso a primera división. Sí, pero también hay una diferencia y es que en el Molinón entran cada domingo 25.000 espectadores, que son el número de socios 20.000, tienen segunda, pero vamos, lo normal son 25.000. Y, por ejemplo, en el caso de Murcia, pues también hace un poco falta insuflar ilusión o recuperar a la masa social desencantada. Eso es que por ahí van los tiros quizás. Es que en el caso de Murcia... De ahí la necesidad del propietario nuevo. Tanta sensación de que siempre igual, siempre estamos ahí, siempre remolque, siempre con dificultades, que un poco... En cambio tenemos también Cádiz también está lleno siempre el campo, esté donde esté, ¿no? Pero bueno, eso son circunstancias muy especiales. Eso es diferente, es como yo soy del Atleti y el Calderón siempre está reventada, incluso en aquellos tiempos horrorosos del infierno en segunda. Para el resto hay que trabajar a la afición, hay que trabajar la ilusión y... El marketing también, el marketing, eso sabéis mucho. Sí, hay que trabajarlo porque si no, al final... Tu tiempo libre lo dedicas en algo que te reporte un beneficio en tu ánimo, no sé, si vas a llevarte disgustos, pues se complica todo. Bueno, pues enseguida seguimos hablando de marketing, de mecenazgo, de patrocinio, conceptos importantes, pero también de fraude fiscal. Y yo les insisto, este programa no está patrocinado por Cristóbal Montoro, ni mucho menos, pero de fraude tenemos que hablar, de las formas que hay de defraudar y de cómo lo están haciendo, por cierto, algunos deportistas en nuestro país. Hasta ahora.
Continuamos hablando de ayudas públicas, de subvenciones, de fiscalidad, de fraude, de patrocinio y de mecenazgo, entre otras cosas. Ley y deporte esta noche aquí, como saben, en Espacio Abierto. Y nos habíamos quedado, Fernando Zaplana, diciendo a los espectadores que íbamos a hablar del mecenazgo y del patrocinio. En particular, la figura del mecenazgo. ¿Qué ventajas fiscales tiene? Bueno, ahora actualmente no tiene grandes ventajas lo que es la ley del mecenazgo en sí. ¿Por qué? Porque tiene demasiadas limitaciones, los tipos de graduación fiscal son limitados. Ahora bien, hay ciertas figuras, como es el mecenazgo prioritario, en especial dentro del programa España Compite, que lidera el Consejo Superior de Deportes y la Asociación de Deportistas junto a la Fundación COE, en el cual se pueden obtener ventajas adicionales, hasta un 40% de graduación fiscal, con aportaciones de hasta 50.000 euros. ¿Por qué digo que tiene mayor alcance? Aparte de ese 40% de degradación fiscal, no hay necesidad de pagar IVA porque es un donativo, no hay una prestación de servicios. Y además, la ventaja para mí principal es que la ley del mecenazgo está limitada a entidades como una federación deportiva, una fundación o una entidad de utilidad pública. La entidad de utilidad pública, que es la figura no por el nacimiento jurídico, digamos, tiene que pasar un proceso bastante complicado, y en el deporte en particular, la ley del deporte no permite que un club deportivo pase a tener utilidad pública si no tiene competición nacional. ¿Vale? Y luego aparte el proceso es bastante arduo, tienes que tener dos años de contabilidad impecable, pasar el proceso ante el ministerio, en fin, es complicado. Con España Compite, por ejemplo, cualquier club deportivo de base puede recibir dinero de una empresa vía mecenazgo prioritario. Un deportista de un cierto nivel, aunque de un deporte minoritario, puede buscar un patrocinador que sea su mecenas y funcione a través de ahí. En fin, deportes, yo por ejemplo he gestionado con baloncesto, con el Club Jairis. Es un equipo de bastante solera, por no decir, creo que es el más antiguo, de base, yo creo que el más antiguo de baloncesto de la región de Murcia. De base, seguro, sí. Pues este año han tenido un gran éxito deportivo, la temporada anterior, y ascendieron con el equipo femenino a Liga Femenina 2. En esta liga femenina de segundo nivel, que es una liga nacional importante, pues necesitaban tener unos fondos importantes. No, de hecho, esta empresa, este grupo, Holding Zambudio y en particular Televisión Murciana, patrocinamos a Jairis, al equipo femenino. Pues, o sea, fíjate. Es un dato que me viene también cortita y al pie. Como no lo sabía exactamente, pero bueno, yo sé que en algún caso se ha buscado ayuda con este equipo en particular, y se ha hecho con esta figura de España Compite. ¿Por qué? Deporte femenino, deporte nacional, y no es un deporte profesional de primer nivel como es fútbol o baloncesto masculino. Entonces es susceptible de recibir estas ayudas, que son muy importantes. Es una vía que yo, si fuera Cristóbal Montoro, desde luego abriría mucho más el campo para que la iniciativa privada aportara dinero al deporte de base y al deporte minoritario, y al deportista individual, porque hay muchos deportistas que podrían tener muchos mejores resultados, atletas, etcétera, si tuvieran una capacidad económica que ahora mismo pues se les complica. Sí, porque incluso hasta el programa ADO, que es todo un modelo nacional de ayuda, ¿no? Sobre todo para deportes individuales, pues se queda corto en muchas ocasiones. Sí, ¿no? Y cuando no tienes un objetivo, como podría ser el tener unas Olimpiadas aquí en España, al final va bajando y no llega a todo el mundo. Los ratios en este caso no se cumplen, ¿no? Para todos iguales. Me gustaría también preguntarte, Fernando, como experto nuestro fiscal esta noche, acerca de la ley de emprendedores. Yo ahora le preguntaremos también a Salvador, porque las federaciones de fútbol territoriales están parando sus ligas, las que no dependen directamente de la española, es decir, de tercera división hacia abajo. Muchas de ellas lo hicieron
el fin de semana pasado, como la asturiana, por ejemplo, que fue la que empezó, pero este fin de semana hay otra jornada. De momento la murciana ha acordado que el día 2 se reúnen y allí decidirán lo que hacen. Pero ¿afecta tanto la ley de emprendedores a, por ejemplo, las federaciones de fútbol, que dice que tienen que dar de alta en seguridad social a sus colaboradores? ¿Esto cómo se canaliza? Eso hay bastante confusión al respecto, porque no es tal como lo dice, no es algo nuevo. Yo como graduado social de eso sé algo. Las relaciones laborales que establece el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, si tú eres una persona que recibe una remuneración por tu trabajo, tienen que darte de alta. Ahora bien, ¿cuál es la situación en el deporte de base fundamentalmente? Pues normalmente es una relación de voluntariado. Pero claro, el voluntario no puede recibir dinero a cambio de su labor, salvo que sea para una compensación de gastos, lo que siempre se han dicho, las dietas. Pues si alguien se desplaza de Murcia a Moratalla a un partido o a Valencia, pues por ese desplazamiento pues, puede haber unas dietas y uso vehículo propio, un kilometraje, etcétera. Eso no es una remuneración, no es un sueldo. El resto de cuestiones, pues bueno, según la normativa actual, quizás sí lo sería, pero es que no es, como digo, no es algo nuevo. Yo abogaría porque hubiera un contrato social, una regulación, sí, que tengamos controlado quién está aquí, cuánto percibe, pero que no sea excusa para que se recaude más de seguridad social, porque realmente todas esas colaboraciones se hacen prácticamente por nada, casi cuestan dinero. O sea, si yo recibo 100 euros, 200 euros, por ayudar al equipo de mi barrio, de mi pueblo, seguro que me voy a gastar más en otras cosas, con lo cual ahí no estoy ganando dinero, ni soy realmente un trabajador por cuenta ajena al uso como puede ser en una empresa. Y ahí creo que al legislador le falta agilidad en ese aspecto y falta sensibilidad en cuanto a ver cuál es la situación real, bajar al suelo, a bajar al campo de juego y ver realmente lo que hay, ir a cualquier pueblo donde se tiene a chavales. Yo los he tenido, yo soy de San Pío, de un barrio de aquí, y cuando viví allí tuve durante 8 años una asociación que teníamos chavales haciendo deporte y en vez de estar haciendo otras cosas, estaban haciendo deporte. Y en un barrio modesto llegamos a sacar 7, 8 equipos federados en una temporada, de fútbol sala, baloncesto. ¿Qué ocurre? Si había un dinero para la gente que colaboraba, pues si tengo que pagar seguridad social, un 40% adicional, pues bueno, y lo que hablaba con Salvador antes, hay situaciones en las que son funcionarios, son jubilados, personas que si tú esas cantidades que percibes se las declaras en renta o le haces... En algunos casos no se puede hacer por incompatibilidad y en otras si se declaran le hacen la puñeta. Se hace la puñeta porque le obligan a hacer la renta. Su pensión a pagar. El problema se está teniendo en la práctica con algunos equipos de fútbol que ha pasado porque la inspección de trabajo fundamentalmente, que es la que actúa, siempre aplica el mismo criterio. Es decir, porque lo que dice Fernando es de verdad. Y si tú lo que se trata es de que resarcirte los gastos que has tenido por la práctica del deporte o por esa colaboración, pues no pasaría nada. El problema viene desde el momento en que la práctica habitual dice, no, justifícame los gastos, no, este mes has tenido 80 euros, otro mes tienes 92, otro mes tienes 110,14. El problema es que la práctica habitual es que dice, mira, yo te doy todos los meses 150 euros y ya. Te apañas. Desde el momento en que hay un pago periódico, ya está la administración entendiendo que es una remuneración con carácter periódico, por tanto, para ellos tienen la consideración de juegos por cuenta ajena. Ese es el verdadero problema y todos conocemos los equipos pequeños, la persona que los de toda la vida... Sí. No, ya no hablo siquiera de los monitores, digo de la persona, porque concretamente con un equipo de la región de Murcia ha sufrido, está en plena inspección, si no ha acabado ya, y no sé exactamente dónde ha acabado, por la persona que todos conocemos, es un pueblo de Murcia, que es el encargado de toda la vida de abrir el campo, cerrar el campo, pintar las líneas del campo, que el calentador esté encendido para que los jugadores cuando lleguen, que barre los vestuarios, etc. Y este hombre fue un día un inspector y le dice, ¿usted está? Pues sí, yo vengo todos los días. ¿Y qué hace usted? Pues yo todos los días vengo, abro, tal. ¿Y a usted le dan dinero? Pues sí, me dan 200 euros, inspección. Ese es el problema. Al final es que da la sensación de que quieren hacer un marco legal
para el deporte amateur o el deporte de base. Eso es lo que se pide. Que el deporte profesional. Que hagan el marco legal, que sí, pero, pero sin que ellos supongan un coste. Eso es lo que desde la federación se está pidiendo. Y no en un nivel parecido al del deporte profesional, sino adaptado a las necesidades que tiene el fútbol, el deporte de base o el amateur, y a la capacidad de ingresos que tienen, que no tiene nada que ver. Es una labor social, tienen que entenderlo. Los monitores, los entrenadores, exactamente igual. Es decir, hay equipos de la ciudad, simplemente, sin ir más lejos, que tienen 8, 10 y 15 equipos. Ese monitor, ese entrenador que está con el cadete, con el benjamín, con el alevín, con el infantil, con el... Evidentemente que porque a lo mejor se tiene que desplazar. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de esos entrenadores o monitores pueden ser policías municipales, o profesores de educación física en el colegio, profesores del colegio, que no tienen legalmente la capacidad de ser contratados. O sea, no pueden ser contratados, no pueden recibir otra remuneración. Es que llegamos la pescadilla se muerde la cola. El año pasado hubo un caso muy concreto del equipo de balonmano de Bullas, que le levantaron acta. Ese y yo del fútbol es Fortuna, vamos. El Fortuna, le levantaron acta y era una chica que estaba en un colegio dando clases de balonmano, sin cobrar, que es lo más... Pero llegó la inspección por allí, hasta creo que eran 6.000 euros lo que quería. Al final se resolvió bien, pero estaban con la soga al cuello, porque era para un club de balonmano que lo único que quería era promocionar su deporte, que no cobraba a la chica. Es absurdo. Luego hay otras situaciones que yo las veo normales. Hay actividades deportivas donde sea por la moda, por el auge, se está ganando mucho dinero y al final eso tiene que regularizarse. Las carreras populares, las maratones, triatlón, todo este tipo de cuestiones. Los campus de verano para... Los campus de verano, todo eso, ahí sí que se mueven cantidades de dinero más importantes, pero en el deporte de base, escuelas deportivas, equipos federados de chavales... Realmente, si se saca el presupuesto con muchas dificultades, es para pagar 4 cosas, y si le incrementas mucho, al final lo que haces es... van a echar a la gente atrás, van a conseguir que la gente no se preste a ese tipo de servicio, a ese tipo de ayuda que dan al deporte base, porque al final, oye, te va a agravar. Encima te va a agravar a ti tu situación y a tu economía, pues ¿quién se va a prestar a eso? Acabas con el deporte base. Mira, si queréis saber una serie de datos, por ejemplo, a nivel de fútbol base, en el fútbol concretamente, en España al día de hoy hay unos 810.141 futbolistas, desde prebenjamines hasta aficionados, 63.952 técnicos, entre entrenadores, monitores, etcétera, 15.598 árbitros, 220.000 directivos. Es decir, esta gente que gracias a ellos funciona. Es decir, que no nos equivoquemos, que al final es así. Y simplemente ya por dar números, 25.000 partidos aproximadamente cada fin de semana y 1 millón de partidos anuales de fútbol aficionado y fútbol base. Es que la sensación es que han cogido ese dato y han visto ahí un filón de vía de ingresos y no miran la otra parte. Que pero fíjate, por ejemplo, en el caso de los colectivos arbitrales, eso está más definido, porque hay una relación estatutaria que está determinada y no hay una alta de seguridad social, simplemente se le paga, pues si cobra, pues se le aplica el 2% de retención o lo que sea, pero no hay relación laboral y eso está perfectamente definido, porque se ha determinado así y hay resoluciones que... Pero solamente con ese colectivo. Con el colectivo, ¿por qué? Porque los colectivos arbitrales, normalmente los colegios son dependientes de las federaciones, con lo cual ahí no hay duda. ¿Por qué en los colectivos de entrenadores de deporte de base no pueden ser jugadores a través de la AFE se podría canalizar también? Sí, no sé, seguro habría formas. Ha habido equipos aquí como el Mar Menor, que podemos recordar, Águilas en su momento, el sufrir las consecuencias de no tener dado de alta a determinados jugadores y después han pedido demandas de invalidez y han tenido consecuencias graves por esto, ¿no? En último término ha llevado hasta la desaparición de clubes. Bueno, esto ha pasado, ¿no? Claro, a veces lo que pasa es que estamos hablando de una época en la que efectivamente aquí hubo una época en que había equipos que pagaban al jugador en tercera división hasta 6.000 euros. Hasta 3.000 euros, 3.500, más casa, más no sé cuál. Pero eso son otras magnitudes. Pero estamos hablando de otra época, pero estamos hablando al fin y al cabo que teóricamente era fútbol aficionado. Hace 10 años. Ya, pero fútbol aficionado, entre comillas, porque
lo que siempre hablo con mi padrino José Antonio, es que el deporte profesional no es el que marca el Real Decreto 1006. O sea, si tú cobras por hacer deporte... Además, en este caso José Antonio se ha vuelto muy pro administración últimamente. Ya se lo diré, Sí, no, díselo, seguro, está últimamente... Sí. Ya ha perdido el carácter aquel de defensor de los... Ahora está muy pro administración. Hombre, su posición de magistrado de lo social... Efectivamente, pues esto digo, ¿no? Él entiende abogado porque hay que dar de alta y que tiene que estar de alta. Pasar de ser abogado laboralista a ser magistrado ya cambia la posición. Sí. Pero bueno, sí, a ver, no es lo mismo tener una percepción de sean 1.000, 2.000, 3.000 al mes, que muchos quisieran coger ese sueldo, que te paguen 200, 300. No, evidentemente no es lo mismo, y bueno, yo no sé por qué la administración no lo tiene en cuenta y realmente se pone en ello, porque no es un caso aislado, son muchos miles de personas que están en esa situación. Por este dato, esa época de locura que estamos hablando de traer gente, la crisis ha traído solo una cosa buena, entre comillas, al fútbol base. La Federación veníamos apreciando que aproximadamente en esta época de locura, de bonanza económica, aproximadamente unos 400 chavales todos los años dejaban de jugar al fútbol, porque venían gente de fuera, gallegos, vascos, catalanes, etcétera. Ahora, sin embargo, los equipos de aficionados, de preferentes, etcétera, cuando acaban en juveniles, siguen jugando en los equipos porque ya no hay dinero para traer gente de fuera. Eso ha sido positivo en ese sentido. Me habéis puesto el ejemplo del Gijón también, entre otras cosas, ¿no? Y eso sí se aprecia en la Federación como gente que dejaba de jugar, sigue jugando ahora gracias a esa crisis. Aquí, el otro día, en otro programa, el programa de Voces del Deporte, daba Pepe Murcia, el compañero, una serie de datos del mercado invernal en la tercera división y en la preferente, que ningún año de los últimos 10 se había movido tanto como en esta ocasión, y estamos en plena crisis, pero es por lo que apunta Salvador, y es que todo el mundo, pues mayoritariamente es de aquí y se mueve en la propia región, y eso genera pues una serie de movimientos en este caso, y de alta de fichas que posibilita que incluso pues se incremente, ¿no?, el número de fichas. La Federación tenemos más de 25.000 licencias en fútbol. Estamos hablando de fútbol que nos compete a nosotros. ¿Solo fútbol más fútbol sala o todo? Sí, fútbol y fútbol sala. Ah, fútbol y fútbol sala. Cuando hablo fútbol, en fútbol sala son modalidades de todo depende de la misma, porque FIFUSA desapareció, pero en fútbol sala es el mayor número de licencias, si no recuerdo mal. Yo creo que fútbol es más. No recuerdo palabras de José Antonio Volarín, pero bueno, fueron hace unos años. Yo creo que no, que fútbol. Sí coincidió, pero... Depende, lo mismo es por el coste. Yo recuerdo el actual secretario de la federación es quien me hacía las fichas cuando yo tenía los chavales, y había fútbol sala y no baloncesto, que me gusta más por el tema de los costes al final, o el fútbol. Sí, claro. El tema de los costes ya lo regula la propia asamblea, etcétera. Por cierto, Salvador, ¿va a parar la territorial murciana? De momento no, es decir, ayer el comité ejecutivo de la Junta Directiva se acordó convocar asamblea extraordinaria para el próximo día 2 de marzo y que sea la propia asamblea, sea el fútbol realmente murciano el que decida si se para o no se para. O sea, el 2 de marzo hay asamblea. El 2 de marzo tendremos asamblea y ahí los clubes, los jugadores, los entrenadores, los árbitros serán los que decidirán si realmente quieren parar o no quieren parar. Se les pondrán las razones que otras federaciones están utilizando, los motivos por los que se han parado, y que sean ellos los que decidan. Pero vamos, principalmente por esto que comentábamos, ¿no?, de la ley de emprendedores. Se juntan varias cosas, hay varios motivos. Cuestiones políticas, sobre todo en Asturias y Extremadura, también han influido, sí, puede ser. Aquí hay varios motivos, ¿no? Estamos con el tema de la ley de emprendedores, estamos ahora también que podría afectar a toda la federación. En algún caso hemos oído hace poco que el Consejo de Superdeporte está pidiendo la devolución de algunas subvenciones con cargo al 1% de las quinielas que fueron destinadas ¿Y con efecto retroactivo? Sí. ¿Pero eso se puede? Por si teóricamente dice, porque ahora el problema está que han sacado algo del IVA, que si el IVA sí, que... En fin, están diciendo ahora que se quiere que se vuelva, ¿no? Por ejemplo, aquí en Murcia, con cargo al 1% de las quinielas, se han hecho muchos campos, se han arreglado muchos campos. Puedo citar, entre otros, Santa Ana en Cartagena, Los Dolores, La Hoya, Puerto Lumbrera, El Lorquito. Eso se ha hecho con cargo al 1% de las quinielas. Los campos están ahí, o sea, que el dinero se ha gastado ahí. Es decir, que ahora me pidas con efecto retroactivo que justifique, o la duda de la justificación, si era correcta o no, no me lo pidas 3 o 4 años después de que están los campos hechos, están funcionando. Sí, ¿no? La infraestructura está justificada, está totalmente. Justificada, ¿no? Bueno, ese es otro de los motivos, y bueno, ya puede haber otros motivos que efectivamente al fútbol base suma y suma menos.
Hay otro motivo, por ejemplo, sabéis que la Federación Española, y bueno, para no fallar, la Federación Española renunció en el año 2012, 13 y 14 a las subvenciones ordinarias, digamos, por parte del Consejo Superior, en beneficio de otras federaciones que lo estaban pasando mal. Además, en el año 2013-2014 renunció a una parte del 4,55% que tiene derecho de las quinielas, de la recaudación de las quinielas. ¿Dónde viene el problema también? Pues que nos encontramos con que ahora, en el año 2014, dentro de que, bueno, venga, vale, aceptamos que se nos recorte, nos llevamos la sorpresa de que el recorte que se hace a la federación para el fútbol aficionado es mayor que se hace a la Liga de Fútbol Profesional. Ahí es donde viene, o sea, no tiene sentido que al fútbol profesional se le haya menor recorte que la propia federación. Y luego ya entramos en el tridente magnífico que vive actualmente el fútbol en este país entre Cardenal, Tebas y Villar, bueno, eso ya es digno de estudio y necesitaríamos por lo menos cuestión, ¿no? 3 programas para aclarar esa batalla, claro que no es nuestra tarea porque somos regionales. Un poco es ahí el tema que nos lleva a que, bueno, que sea el fútbol el que se plantee realmente, el fútbol murciano, lo interesado, lo que plantee. Sí. Y todo esto se conecta directamente para que vean la contraparte con el fraude fiscal, con el gran fraude fiscal, diría yo, Fernando, que es el de los grandes deportistas ídolos a nivel mundial, marca personal, como por ejemplo el caso de Messi. Yo recuerdo haberte escuchado en la cadena COPE hace ya unos meses, cuando se destapó todo esto, pues comentar las peculiaridades de este caso, ¿no? Con Messi siempre hay noticias, ahora el tema Neymar, en fin, son temas delicados. Lo de la lista de Falciani con Fernando Alonso, son magnitudes económicas muy importantes y buscan a veces vericuetos para ahorrar en impuestos que no son muy legales. Desde luego lo que podrías a lo mejor recomendar como asesor fiscal es que en vez de Suiza, Luxemburgo, ¿no? O Andorra, no sé si se puede hacer la clasificación. Mira, Andorra precisamente estuve en un curso el otro día de actualización con la reforma fiscal. Andorra ya no es paraíso fiscal. Y es Nueva York también sería. No, en Estados Unidos es un estado, no me acuerdo ahora mismo. Andorra queda más cerca y hay dumping fiscal porque tienen una tributación del 10% que con ciertas reducciones se puede quedar en un 2% y, en fin, y no es paraíso fiscal, o sea que se pueden hacer ciertas operaciones. Lo que pasa es que hay que llevar cuidado siempre porque no todo vale. No todo vale. Es lo que ha pasado con el Hong Kong Shanghai Banking Corporation, que es HSBC. Claro. Si realmente no tienes intereses económicos allí, en fin, seguramente... De lo mejor es confrontar a la familia Pujol y digo, tira. De eso también, o al señor Barcelona, ¿no? Hay para todos los gustos, o al Duque de Palma. Es un tema más complicado. Con respecto a aquella querella que tuvo Messi y tal, nada más leer los motivos y tal, estaba bastante claro lo que había pasado. En fin, ahora dicen que estos partidos, esta gira de partidos que hacía con su fundación supuestamente benéfica por Sudamérica, pues el dinero iba a paraísos fiscales y no iba no sé dónde. En fin, son cosas que no se entienden. Tampoco se entendía muy bien aquello de la ley Beckham, que ahora se ha quedado un poco recortado con una reforma que hubo no hace mucho, pero claro. ¿Cuánto se tributaba por aquello? El 24. El 24 o sea, por ejemplo, Messi, que es un jugador que lleva mucho tiempo aquí en España, no podía utilizar, en Cataluña es el 56 lo que había de tributación en IRPF. Cristiano Ronaldo sí se está beneficiando de... Si vamos a los tramos autonómicos, esto ya es según el barrio. Sí, bueno, sube a lo mejor Madrid 52, 56 en Cataluña. ¿Aquí en Murcia? Ahora mismo creo que es el 52, sí. Que como va cambiando, pero lo que digo, con la normativa de impatriados, un Cristiano Ronaldo se está beneficiando de esa fiscalidad súper reducida, y más en las cantidades que percibe él. Un 24% es una diferencia del... Le costaría prácticamente el doble al Madrid, porque digo al Madrid o al Barcelona, porque como esta gente cuando cobra es libre de impuestos, exactamente, al final le costaría el doble al Madrid o al Barcelona. Sí. Bueno, que a ley Beckham, la mal llamada ley Beckham, porque Beckham fue el primer listo que se acogió a ella, pues realmente eso no era lo que estaba previsto para el fútbol. Esa normativa le llamaron ley Beckham por él, pero realmente estaba prevista para atraer talento científico. Esto más bien, fundamentalmente, y aprovechó Beckham y dijo, bueno, yo también voy a... Ahora se ha dejado con cantidades más... Yo también hago ciencia, pero en el campo. Sigue existiendo, pero con cantidades más modestas, impatriados que vienen a trabajar a España y durante los 6 primeros años pueden tributar con
con esas ventajas. En fin, que es para lo que... Pero claro, si estamos hablando de millones de euros, no... Ojalá, Pablo, pudiéramos bueno, pues encontrar esas ventajas, porque sería motivo de que el Real Murcia, en este caso, el club al que vosotros defendéis desde la Asociación de Accionistas Minoritarios, pues tendría ese talento y sobre todo tendría esa categoría, ¿no? Que no es el caso, pero no. Podría ser, debería ser. No manejamos aquí futbolistas que estén en esos niveles de ingresos, a pesar de que, bueno, luego las tributaciones son las que son, pero aquí los niveles de ingresos no... Los problemas del Real Murcia no creo que vengan por esa vía, por la vía fiscal. Para ir cerrando, ¿en qué fase estáis de la solución del problema? Porque sé que la asociación sigue trabajando para encontrar inversor Sí, bueno, vamos a ver, la asociación está trabajando tanto en la búsqueda de un nuevo propietario del club, como en también allanar un poquito el camino, es decir, sobre todo el trabajo de la asociación ahora mismo es el de esa fotografía del Real Murcia, que a todas luces es tan mala en términos económicos, pues hacerle ver a los inversores que estamos en un punto en el cual la propia ley de la modificación de la ley concursal permitiría reducir los números, consiguiendo lógicamente adhesiones con los acreedores. Por tanto, hay una posibilidad de reducción de deuda. Y luego lo que hemos trabajado es en hacer un cash flow, es decir, que se vea la evolución, o sea, que el inversor sepa en un escenario a 5 o 6 años qué gastos va a tener, qué ingresos, pues, o posibilidades de ingresos podría tener, pues para que vea que, bueno, que a pesar de que las cifras son importantes, pues que en la medida que haga un proyecto o una gestión adecuada y sea capaz de llevar al equipo al fútbol profesional, sus ingresos subirán y podrá hacer que el gasto o el dinero que se juegue, porque aquí siempre hablamos al final lo que van a hacer es jugarse entre 15 y 20 millones de euros, según los números que tiene el Murcia. Bueno, pues que vean que esos 15 y 20 millones de euros, salvo en lo que se refiere a Hacienda, si no se llega a un acuerdo con Hacienda, porque eso sí tendrías que sufragarlo de golpe, pues lo demás lo puedes diluir en el tiempo, es decir, que no tienen que hacer una inversión de golpe de la totalidad de la deuda de Murcia. Entonces, bueno, lo que estamos intentando es vestir un poco a la novia, explicar el proyecto y sobre todo presentar el proyecto de la ciudad deportiva, es decir, que el inversor vea que estamos trabajando en hacer del club viable por otras vías que no sean únicas y exclusivamente su aportación económica, porque además lo que pretendemos es que el Murcia sea capaz de salir adelante y que tenga un modelo, como os comentaba antes, de gestión viable, independientemente de que venga una persona, un inversor a poner los millones un año y otro, es decir, que todo lo que no pase por ahí pues acabará llevándonos a esta misma situación en el futuro. Hemos estado en contacto con grupos que pertenecen a 2 fondos de inversión. El primero ya nos dijo que no en diciembre. De hecho, las noticias que tenemos es que está a punto de entrar en un club de Premier. El segundo nos ha dicho que en la situación en la que está el club ahora mismo, con una propuesta de modificación del convenio a la que no se han adherido los acreedores, entre otras cosas porque el club no ha gestionado bien esa propuesta a los acreedores, se ha rechazado. Ahora mismo el club está buscando la adhesión para esa segunda propuesta por las vías que las tenía que haber hecho en la primera. Lo que sabemos es que tienen ya prácticamente un 50% de acreedores ya que les han dado el visto bueno, y por otro lado además se está negociando con Hacienda, pero claro, eso hace que cualquiera que quiera entrar al club no vea un escenario claro ahora mismo. Entonces pues probablemente el problema está en que hasta que toda esta situación no vaya dando pasos o no se vaya viendo si se va a resolver en un sentido o en otro, pues la gente está reticente a entrar. ¿Qué está haciendo la asociación? Pues estamos dirigiéndonos a otras vías, a otros, mandando la información, nuestro dossier y todo lo que tenemos preparado a otros posibles inversores. Y lo que pasa es que ahora mismo, pues lógicamente estamos mandando la información y hay que ver
qué respuesta dan, si quieren indagar más, si quieren preocuparse más y ver si sí o si no. Trabajando, no paramos. Bueno, pues todo el ánimo del mundo a la Asociación de Accionistas Minoritarios del Real Murcia para continuar trabajando y continuar con esa gran tarea. Gracias por haber venido esta noche, Pablo. Muchas gracias a vosotros. Pablo Baeza, el presidente. Yo le recomendaría también a esos posibles inversores del Real Murcia que hablarán con Fernando Zaplana, con Vía Asesores, con Zaplana Consultores o con Salvador Rincón, un abogado de prestigio y además un abogado que conoce perfectamente el derecho deportivo de nuestra región de Murcia. Fernando Zaplana, gracias por haber venido. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión y por todos esos consejos acerca de fiscalidad que siempre hacen falta y más en estos tiempos. Y Salvador, hasta una próxima ocasión. Suerte con esa asamblea de la federación. El fútbol murciano al final. Ahí, lo que quiera la gente. Evidentemente. Gracias, hasta la próxima. Gracias Y gracias también a todos ustedes por su compañía. Hoy ha sido Ley, Deporte y Fiscalidad, entre otras cosas, como siempre, aquí en Espacio Abierto, buscándole el hueco al debate, a la actualidad, pero sobre todo con pluralismo, con sentido crítico y con opiniones cualificadas. Buenas noches y hasta dentro de 7 días.